La vi entrar con esa seguridad de quien nunca ha firmado nada con consecuencias. Tacones sonando como metrónomo de funeral, una sonrisa de catálogo y un título que olía a nepotismo recién impreso. Head of Client Experience. Mi jefe y su padre ni siquiera me miró. Solo alzó la voz por encima del zumbido del proyector y dijo: «A partir de ahora, mi hija llevará a sus clientes». Así, sin pausa, sin vergüenza, como si las 2 décadas que pasé negociando con ministerios y blindando contratos fueran horas extras en una oficina de paso. La sala se quedó en silencio. Yo asentí. Caminé hacia la mesa, saqué el móvil de empresa del bolsillo y lo dejé sobre la madera sin decir una palabra. Ni un reproche, ni una mirada, solo una entrega. En mi otra mano todavía tenía la carpeta con la adenda de cumplimiento del contrato con el Ministerio de Defensa. Nadie la notó. Era como si yo ya no existiera. Por cierto, antes de seguir, si estás aquí escuchando esta historia y aún no te suscribes, hazlo. De verdad, más del 90% de los que nos siguen no están suscritos y un simple like ayuda más de lo que crees para que sigamos contando estas locuras que parecen ficción, pero no lo son. Gracias. Volviendo. Lo más grotesco es que ni siquiera hubo un «gracias por todo». El CEO solo comentó algo sobre nuevas generaciones y visión fresca. Claudia se sentó en mi silla como si fuera su derecho hereditario. Movió el mouse, resopló y murmuró: «¿Cuál es la contraseña del Drive?». Yo sonreí por dentro, porque no tenía ni la menor idea de que esos documentos no estaban en ningún Drive compartido. Nunca lo estuvieron. Desde hacía años, porque sí, uno no sobrevive 20 años en relaciones estratégicas sin aprender a anticipar traiciones. Los documentos sensibles estaban almacenados en rutas notariales privadas, firmadas y selladas, con acceso limitado. El contrato marco del cual presumía la empresa en sus informes a los accionistas no estaba firmado con Mercantil X, sino conmigo. Literal, con nombre y apellido. No había cesión, no había traspaso, solo una cláusula. Vigencia sujeta a la presencia de Tomás Beltrán como interlocutor único. Claro que nadie lo sabía, porque en este juego la información es poder, y yo me pasé 15 años acumulándolo como quien colecciona cerillos sabiendo que un día tocará quemarlo todo. Ese día no empezó ahí. Empezó meses antes, cuando Claudia, la heredera sin campo de batalla, comenzó a aparecer en reuniones sin aviso previo. Opinaba sobre estrategias que no entendía, corregía presentaciones que no había leído y pedía informes que ya estaban enviados. Pero como traía la bendición genética del jefe, nadie le decía nada. Yo sí. Con el silencio. Porque cuando el enemigo no te teme, baja la guardia. Y cuando baja la guardia es cuando uno mueve las fichas de verdad. Así que empecé a borrar mis rastros, delegué sin ruido, saqué copias certificadas de los contratos, reuní logs de accesos y confirmaciones. No porque quisiera vengarme, sino porque ya conocía el olor del naufragio antes de que llegara el agua. Nadie sospechaba. Yo era el viejo confiable, el que no se mete en líos, el que no pide aumentos, el que contesta mails a las 3 de la mañana desde el aeropuerto de Viena. Me subestimaron con cariño. Error fatal. Y cuando Claudia anunció en LinkedIn que ahora lideraba las relaciones con nuestros aliados institucionales de defensa en el espacio europeo, supe que la bomba tenía fecha. Solo faltaba que alguien activara el altavoz. Fue como ver cómo alguien arranca las páginas de un libro que tú escribiste para después firmarlo con crayones. Las semanas siguientes no me excluyeron, me borraron. Una mañana faltaba una reunión de estrategia en mi calendario.
A la siguiente, el acceso al dashboard de clientes dio error. Luego, una notificación. Cambio de ownership en la cuenta del Ministerio de Infraestructura. Claudia. Siempre Claudia. Sonreía desde su escritorio, con esa postura de «aquí no pasa nada», mientras desmantelaba, una por una, todas las relaciones que yo cultivé durante años con más paciencia que un jardinero japonés. Y lo peor no fue que lo hiciera, fue cómo. Mensajes sin contexto, llamadas fuera de horario, respuestas sin saludar. Mi cliente de Noruega me escribió: «¿Todo bien contigo? Recibimos a alguien nuevo, bastante informal». Tuve que morderme la lengua, no por dignidad, sino por estrategia. Porque ya no era mi guerra, era su ruina, y yo solo era el espejo que ya no querían mirar. El CEO entró a la oficina con ese aire de quien cree que está haciendo historia. Se acomodó la corbata y soltó, como quien anuncia la entrega de un trofeo: «Ab sofort wird meine Tochter ihre Kunden übernehmen». Como si mi rol fuera un sofá heredable. No se molestó en traducirlo al español. Tal vez pensaba que en alemán sonaba más corporativo. O tal vez solo quería recordarme quién manda. Yo no dije nada. Ni un ok. Ni una ceja levantada. Solo tomé el móvil de empresa de la esquina de mi escritorio. Lo miré como si estuviera viendo a un viejo amigo que ya no reconocía. Lo dejé suavemente sobre la mesa. Y miré el reloj. Las 11:38. Hora exacta en que se me extinguió la última gota de respeto hacia ellos. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Claudia seguía con su café de almendra, revisando un informe que seguramente no entendía. El CEO sonreía satisfecho, creyendo que me había domado. Y yo, por dentro, ya estaba lejos, muy lejos. Pasé por recepción, saludé a Marta con una inclinación mínima de cabeza y crucé la puerta giratoria sin mirar atrás. Afuera llovía. Qué cliché, pensé. Pero no era tristeza, era limpieza. El tipo de agua que arrastra no la culpa, sino la mugre ajena. Subí a mi auto y no puse la radio. Dejé que el sonido del motor tapara el zumbido de las últimas semanas. Mientras tanto, mi mente ya estaba ordenando archivos, visualizando contratos, marcando cláusulas. El plan que llevaba años archivado bajo la etiqueta «por si acaso» acababa de ascender a «ahora mismo». No era un impulso. Era el cierre perfecto a una traición silenciosa. Y lo más irónico, ellos pensaban que me habían apartado. No sabían que acababan de soltar al único que sabía dónde estaban las llaves. El lunes, a las 7:02 am, envié un correo escueto a Recursos Humanos. «Estimados, por razones de salud, estaré ausente esta semana. Adjunto certificado». No era mentira. Mi cuerpo tenía náuseas desde hacía días, y el alma, bueno, llevaba meses en cuidados paliativos. Pero la verdadera enfermedad era otra: el cinismo institucional, esa peste que convierte el mérito en amenaza. Ellos no sabían que al no invitarme a la guerra, me habían liberado para prepararla. Apagué el móvil personal. Encendí el viejo portátil que siempre había tenido reservado para asuntos delicados. No por paranoia, sino por experiencia. Me conecté al NAS cifrado que tenía en casa, donde cada contrato estaba respaldado en al menos 3 versiones: la original, la firmada y la versionada en función de contingencias. El que me interesaba ahora era uno muy especial: NDA confidencial, Mindef Beltrán. No era propiedad de Mercantil X, era personal. Había sido firmado en Berlín en una cena a puerta cerrada donde el ministro, sí, el ministro, me pidió garantías de confidencialidad que no pasaran por intermediarios. Lo redactamos con 2 juristas y lo sellamos con tinta azul, notariado al día siguiente. La cláusula central. Este acuerdo
es válido exclusivamente con el señor Tomás Beltrán, en su calidad de representante autorizado, no transferible, no delegable, revocable ante ausencia. Era mi escudo, y ahora mi lanza. Llamé a Inés, mi notaria de confianza desde hace años. Nadie mejor para manejar documentos que solo entienden los que han sobrevivido fusiones, demandas y traiciones. Le dije: necesito formalizar una ruta de archivo certificada, sin prisa, pero con urgencia. En 48 horas, todo estaba sellado, numerado y con fecha de trazabilidad. Los documentos clave, NDAs, adendas, minutas de crisis, correos de compromisos, fueron agrupados bajo un código notarial con acceso restringido. Y por si algo faltaba, empecé a ordenar las cadenas de correo donde se confirmaban reuniones, se definían términos, se enviaban borradores. Porque a veces el papel dice menos que los silencios entre un entendido y un recibido, como siempre. Todo eso también fue archivado, con nombre, hora, IP y copia redundante en una unidad offline guardada en una caja fuerte que solo abre con mi pulso y una vieja llave que nadie más posee. Nada ilegal. Todo dentro de la política de retención documental que Mercantil X me había obligado a firmar hace años. Solo que ahora, ese mismo protocolo jugaba a mi favor. Nunca destruyas un archivo, me repetía el viejo jefe que ya no está. Guarda hasta el aire, que un día hasta eso faltará. Y lo más hermoso, no necesitaba usar nada aún, solo tenerlo, porque el poder real no se ejerce gritando, se ejerce esperando el silencio adecuado, y ese silencio se acercaba, como el eco antes del derrumbe, como el susurro del que sabe que ya ganó, solo falta que el otro se dé cuenta. Claudia envió su primer correo al ministerio como quien lanza una botella al mar con instrucciones para ser tomada en serio. Estimados señores, en adelante estaré a cargo de la comunicación bilateral en nombre de Mercantil X. Quedo atenta a coordinar nuestra próxima reunión. Ni una coma fuera de lugar, ni una palabra con peso. 3 días después, la respuesta llegó. Una línea. Una cortesía institucional que decía todo sin decir nada. Gracias por su comunicación. Tomamos nota. Nada más. Ni una reunión, ni una propuesta de llamada, ni siquiera una pregunta. En jerga diplomática, era una forma elegante de decir: no nos interesa. La videoconferencia que forzó para el jueves fue aún más brutal. El ministro no asistió. Delegaron la llamada a una asistente técnica sin rango de firma. Claudia se presentó con un fondo corporativo en Zoom y una sonrisa desbordada de entusiasmo forzado. Habló de continuidad estratégica, de alineación institucional y de crear puentes. La mujer al otro lado solo asentía. Y cuando Claudia preguntó: ¿podríamos agendar una sesión de trabajo para alinear objetivos? La respuesta fue un simple: lo consultaremos internamente. Fin de la llamada. 17 minutos. Sin acuerdos, sin follow-up. Solo el hielo que se queda en el vaso después de un whisky mal servido. Claudia empezó a incomodarse. Me envió un mensaje breve. ¿Podrías hacer una intro con el contacto de defensa? Creo que hubo una confusión. No respondí. Otro llegó al día siguiente. Podemos reunirnos 10 minutos. Necesito tu perspectiva. Lo ignoré. Y luego, el clásico mensaje maquillado de humildad. Sé que tu experiencia es clave. Podemos trabajar juntos si tú quieres. Silencio. Porque no se negocia con quien no entiende el precio del terreno que pisa. El CEO, que hasta entonces solo había sonreído con satisfacción paternal, empezó a fruncir el ceño. ¿Qué pasa con defensa? ¿No avanza nada? Muéstrales firmeza, Claudia. Hazte respetar, le dijo literalmente. Hazlos entrar en razón. Usa tu carácter.
como si un contrato de 250 millones se ganara con tono autoritario y miradas de LinkedIn. Lo que no entendían, ni él ni su hija, es que esas relaciones no eran puntos en un CRM. Eran la consecuencia de años de lealtad silenciosa, de responder correos a medianoche, de viajar sin agenda solo para tomar un café con un director general que no confiaba en nadie. El tipo de vínculos que no se transfieren. El tipo de lealtad que no se hereda. Mientras tanto, yo observaba todo, desde fuera, desde adentro, porque mis credenciales aún figuraban en los documentos oficiales. Mis referencias seguían activas en los sistemas. Las adendas con mi firma todavía eran válidas. Y mi nombre, ese que nunca aparecía en las notas de prensa, seguía impreso en cada maldito PDF que Claudia intentaba explicar sin entenderlo. Cada reunión que no se concretaba, cada respuesta vacía, cada silencio institucional era una confirmación. La torre se estaba inclinando. Y yo ni siquiera había soplado. Solo estaba ahí, en sombra. Como los cimientos que aguantan en silencio hasta que alguien decide remodelar sin revisar los planos. Y entonces se caen. La sala de juntas olía a pánico disimulado con café de cápsula. Habían convocado a los accionistas a una reunión de actualización estratégica sobre las cuentas clave. Y, como siempre, maquillaron la debacle con gráficas verdes y sonrisas nerviosas. El CEO abrió con su tono de vendedor de seguros. La transición de nuestras relaciones institucionales está en marcha y sin sobresaltos. Claudia ha tomado las riendas con firmeza. Nuestros clientes clave están bien atendidos. Nadie aplaudió. Ni siquiera los que normalmente fingían interés. Entonces lo intentó. La jugada final para validar su relato. Presionó el botón de llamada en el altavoz del centro de la mesa. Número directo al ministerio. Línea cifrada. Todos sabíamos a quién iba a sonar. Al jefe de gabinete del ministro. Mi contacto directo, el que solo contestaba si veía mi nombre. En altavoz, anunció el CEO con orgullo anticipado. Para que escuchen de primera mano. 3 tonos. Clic. ¿Señor Beltrán? Dijo una voz grave al otro lado, sin cortesía ni rodeos. El CEO intentó responder, nervioso. No, habla el director general de Mercantil X. Queríamos... ¿No es Tomás Beltrán? No, pero... Entonces no puedo hablar con usted. El contrato NDA es exclusivo con el señor Beltrán. No tenemos autorización para intercambiar información con terceros. Si él no está presente, no hay conversación. Clic. La llamada se cortó. El silencio que siguió fue tan violento como un portazo en plena misa. Claudia se quedó petrificada. El CEO tragó saliva. Algunos accionistas se miraron entre sí. Uno cerró su cuaderno sin disimulo. Otro se giró lentamente hacia la ventana, como si buscara aire. El director jurídico abrió la carpeta que tenía delante. Sacó una copia impresa del NDA. Lo hojeó como quien busca una salida de emergencia. Cuando llegó a la página 3, arrugó ligeramente la frente y murmuró, sin mirar a nadie. Vigencia condicionada a la presencia activa del firmante. Exclusiva. No transferible. Sin cesión. Sin sustitución. El CEO rompió el silencio con torpeza. Podemos renegociar. Estoy seguro de que el ministerio entenderá. Es un malentendido técnico. Pero nadie respondía. El silencio ahora no era de shock, era de confirmación. Ese era el momento. Ese segundo exacto donde todos entendieron que lo que sostenía los 250 millones no era la marca, ni el logo, ni el puesto de Claudia. Era una firma que ya no estaba ahí, y no había reemplazo, no había plan B, porque mientras todos apostaban a la sucesión familiar, se les olvidó revisar a quien respondía el contrato, no a la empresa, a mí. Y ahora, por fin, lo sabían.
Lo que vino después no fue caos, fue algo peor. Protocolo sin dirección. El tipo de movimiento torpe que solo hacen los que ya perdieron, pero aún no entienden cómo. A las 09:12, el jefe legal de Mercantil X envió un correo urgente solicitando la versión original del NDA firmado con el ministerio. El equipo de cumplimiento, tras buscar durante horas en los servidores, devolvió una respuesta lapidaria. No hay copia en los archivos institucionales. No tenemos acceso al documento. Para las 11:00 convocaron al comité jurídico completo. Revisaron actas, minutas, intercambios de correo. Alguien preguntó si el documento podría ser invalidado unilateralmente por el ministerio. Alguien más sugirió enviar una solicitud formal de sustitución de firmante. El director legal, ese que nunca me había dirigido la palabra en los almuerzos de fin de año, se quitó los lentes, se frotó el puente de la nariz y murmuró: «La cláusula es clara. Sin Tomás Beltrán no hay vigencia, no hay abrogación automática, no hay traspaso. Está blindado». La sala quedó muda. Claudia intentó hablar, pero solo logró romperse por dentro. Las lágrimas no eran por mí, eran por su propia caída desde el pedestal que nunca se ganó. Se cubrió el rostro con las manos. Nadie la consoló. El CEO no se sentó. Caminaba en círculos como si buscara una puerta invisible. Finalmente, se detuvo frente al ventanal. Miró hacia el horizonte corporativo que ya no le pertenecía y, sin girarse, dijo: «Es mi hija, solo quería asegurarle el futuro». No hubo respuesta, porque en ese momento esa frase sonó más a confesión que a argumento, más a culpa que a defensa. Mientras tanto, los rumores comenzaron. Un periodista especializado en defensa escribió en su newsletter: «El ministerio ha pospuesto indefinidamente el proceso de renovación del contrato con Mercantil X. Según fuentes internas, existen vacíos jurídicos en la representación actual». No nombraban a Claudia, no me nombraban a mí, pero el mensaje estaba claro. La Junta pidió un comunicado oficial. El CEO propuso silencio estratégico. Mala idea. El silencio, cuando es demasiado largo, se convierte en sospecha, y cuando hay dinero público involucrado, cada segundo sin respuesta suena como una admisión. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían ya. Habían construido su imperio sobre un único nombre que ahora ya no respondía correos, no tomaba llamadas y no asistía a reuniones. Un nombre que nunca alzó la voz, pero que ahora hablaba desde cada cláusula que no supieron leer. Y lo más doloroso para ellos no fue perder el contrato, fue descubrir que nunca lo tuvieron realmente. No respondía al primer mensaje, ni al segundo, tampoco al correo titulado «Urgente, propuesta de conversación». No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo, con cada silencio, con cada firma, con cada documento que ahora ardía en las manos equivocadas. En lugar de ruido, hice lo que siempre supe hacer mejor: construir sin que nadie lo note. El martes a las 09:00 en punto, la inscripción apareció en el boletín oficial: Beltrán & Partner GmbH. Objeto social: asesoría especializada en relaciones institucionales y comunicación estratégica. Dirección fiscal: una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio sin logo en la fachada, con vista a un parque sin nombre. La estructura era simple, pero precisa. 2 antiguos clientes, uno del sector transporte, otro del área tecnológica, no solo apoyaron la iniciativa, adquirieron participación como socios minoritarios, no por necesidad económica, por lealtad, porque sabían que el valor real no está en la fachada, sino en la persona que atiende cuando el contrato tambalea. En 48 horas teníamos línea telefónica directa, servidores seguros,
un sistema de control documental auditado por notaría y una red de contactos que no requería intermediarios. Ningún logo dorado, ninguna sala de juntas con pantalla táctil, solo un espacio donde las decisiones se tomaban de frente, sin humo, sin promesas vacías. No di entrevistas, no publiqué comunicados en LinkedIn, no actualicé mi perfil, no lancé indirectas, porque esto no era una venganza, era una evolución, una migración natural de quienes entienden que el respeto no se negocia y que la confianza no se transfiere como un archivo adjunto. Mientras el CEO de Mercantil X aún lidiaba con su comité de crisis, nosotros ya habíamos firmado nuestro primer acuerdo de colaboración directa con un organismo europeo. Una llamada, 2 frases, 3 firmas. Sin prensa, sin fanfarria. Solo acuerdos entre quienes no necesitan gritar para tener autoridad. Me preguntaron si planeaba competir activamente contra Mercantil X. Dije que no, porque no se compite contra quien ya está fuera del juego. Solo se ofrece una alternativa real. Y esa alternativa ahora tenía nombre, sello y dirección. No porque yo lo hubiera planeado así, sino porque ellos lo habían pedido sin saberlo. Y así, trabajando desde un escritorio sin placa, entendí algo que años de fidelidad silenciosa no me habían enseñado. A veces no es necesario destruir nada. Basta con estar listo cuando lo demás se cae solo. Los titulares no tardaron en llegar. Mercantil X pierde contrato clave con el Ministerio de Defensa. Fuga de clientes estratégicos golpea al gigante europeo. Accionistas exigen cambios tras colapso de relaciones institucionales. Lo que antes era un murmullo en los pasillos se convirtió en tormenta de portada. Los medios ya no hablaban de promesas, sino de pérdidas, y no eran pequeñas. La suma estimada superaba los 400 millones de euros en potenciales renovaciones caídas. Los despidos internos comenzaron en cascada. Primero fueron los responsables de cuentas, luego el área de comunicaciones, después la directora de compliance, que al parecer había advertido, por escrito, que las relaciones con ciertos clientes estaban ancladas a una sola persona, Tomás Beltrán, yo. Pero como su informe no encajaba con la narrativa de sucesión moderna y liderazgo femenino disruptivo, lo archivaron, literalmente, en una carpeta sin seguimiento, hasta que el auditor lo encontró. El informe de cumplimiento fue brutal. 17 de los 25 contratos más críticos de Mercantils dependían de acuerdos personalizados, no transferibles, en los que el interlocutor clave era una persona física, no la empresa. Sin esas personas, y sin protocolos formales de sustitución firmados por los clientes, la empresa carecía de continuidad jurídica real en esas relaciones. El golpe fue letal. Los inversores, algunos de ellos silenciosos hasta ese momento, exigieron explicaciones. En una junta extraordinaria, el CEO intentó culpar a su equipo, a la resistencia al cambio, a errores de archivo. Pero bastó una pregunta del principal fondo de inversión para sellar su destino. ¿Quién firmó el plan de sucesión sin ver los términos legales de los contratos base? Nadie respondió. Él bajó la vista. Lo removieron ese mismo viernes. Claudia, por su parte, publicó un breve mensaje en redes. He decidido dar un paso al costado por motivos personales. Agradezco la confianza y el aprendizaje. Cientos de comentarios deseándole suerte. Solo uno decía la verdad. No se hereda lo que no se construye. Mercantils intentó resistir. Reorganizó su organigrama. Externalizó relaciones públicas. Propuso nuevos modelos de proximidad con los clientes restantes. Pero ya era tarde. La confianza no se recompone con eslóganes.
Y cuando la narrativa cae, no quedan frases bonitas, solo escombros. Yo leí cada uno de los artículos en silencio, sin satisfacción, sin orgullo, solo con una claridad tranquila que me recorrió el cuerpo como una copa de vino fuerte, porque no se trataba de revancha, se trataba de que la verdad, esa verdad por la que tanto me ignoraron, al final siempre encuentra cómo abrirse paso. No se trataba de mí, nunca lo fue. Se trataba de entender que un contrato no es solo papel, es historia compartida, y cuando se la pisotea, no hay firma que lo salve. En la sala de juntas, el ambiente era denso como la humedad antes de una tormenta eléctrica. Quedaban pocos. Los accionistas más ruidosos ya se habían retirado, vendiendo sus participaciones con descuentos agresivos. Los fieles, o los atrapados, ocupaban sus sillas con gestos cansados y papeles arrugados. Nadie hablaba de reestructuración, solo de contención. El CEO interino intentó abrir la sesión con una presentación anodina. Estamos revisando oportunidades en nuevos sectores. El impacto reputacional está siendo gestionado. Hasta que alguien levantó la mano. Era el último accionista externo de peso. Un hombre con voz ronca y acento holandés que no solía hablar más de 2 frases en cada reunión. Esta vez solo usó una. ¿Cómo pudo pasar esto? El silencio fue inmediato. Nadie respondió. El director jurídico hojeó papeles inútiles. La directora financiera evitó la mirada de todos. Y entonces sonó el fax. Sí, el fax. Un sonido que ya no pertenece a esta época, pero que aquel día pareció la campana de una sentencia. La hoja salió lentamente. El papel grueso, de encabezado oficial, no dejó lugar a dudas. Era del Ministerio de Defensa. El texto escueto, letra impresa, sin firma manuscrita, solo un párrafo. El contrato queda oficialmente cancelado. El interlocutor en quien confiábamos ha sido removido. Sin él no hay continuidad. Lo leyeron en voz alta. Nadie parpadeó, porque no hacía falta explicar más. Mientras tanto, en otro barrio de la ciudad, yo sostenía una taza de café caliente en mi nuevo escritorio. El cartel de latón en la entrada decía, sin ornamentos, Beltrán a Partner, confianza no heredada, construida. Habíamos cerrado un nuevo acuerdo esa mañana. Nada grande, pero limpio, estable, con personas que sabían exactamente a quién estaban contratando. Revisé un correo, actualicé una hoja de seguimiento y luego me recosté suavemente en la silla. Afuera llovía, pero adentro todo estaba en calma. No había euforia, no había celebración, solo un pensamiento claro, sereno, inevitable. Nunca me llevé nada. Ellos simplemente lo dejaron todo tirado.